Bueno, aquí estamos en un segmento maravilloso de la ciencia, porque tenemos a unos expertos poco conocidos que Venezuela tiene de gran avance en su preparación y en su capacidad científica para descubrir un mundo apasionante, el mundo de los dinosaurios, de los saurios. Venezuela, bueno, ha tenido grandes descubrimientos al pasar del tiempo. Recientemente la ministra Gabriela, compañera vicepresidenta de Ciencias, me informó de un gran hallazgo en el Táchira. En el Táchira. Lo hemos traído para mostrarte. Es quizás uno de los antepasados de los delfines y fue conseguido allá en el Táchira. Aquí lo tenemos, ictiosauro, aquí lo tenemos, mira, con todo el cuidado y el respeto. Venezuela muestra su último hallazgo de un animal ictiosauro, bebé, pequeño, que en etapa adulta se calcula, los estudiosos, puede llegar hasta 25 metros. Es lo que se llama los antepasados de los delfines. Es bello realmente este descubrimiento hecho aquí en el Táchira, imagínense ustedes. Se calcula entre 66 millones de años o 145. Vamos a ponerle un promedio de 100 millones de años. Es un gran descubrimiento científico para las ciencias de la paleontología en Venezuela. Eso que mostré con mucho cuidado es uno de los cachetes. Y aquí está la otra parte, verdaderamente maravilloso. Maravilloso, ¿verdad? Fíjate, estaba mostrándolo cabeza para abajo. Aquí está, mira, maravilloso. Sencillamente maravilloso. Gabriela, la ciencia en todas sus dimensiones avanza paso a paso con esfuerzo del conocimiento de los científicos y científicas de nuestro país. Qué emocionante es esto, Gabriela. ¿Qué me puedes contar? Saludos, presidente. Un abrazo a nuestro pueblo. Hemos hecho un viaje a la era mesozoica. Estamos entonces haciendo un estudio del periodo Jurásico y el periodo Cretáceo. Y estos hallazgos científicos que se realizan gracias a la participación de la Universidad Francisco de Miranda, del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas IBIC, del Museo de Antropología del Táchira, de la Fundación para la Ciencia y la Tecnología del Estado Táchira, convergen, presidente, en una comunidad de investigadoras, de investigadores que se están dedicando a hacer investigaciones en el área de la paleontología, a reconstruir la historia del planeta. Y bueno, con estas tareas que se están haciendo y estas expediciones tenemos este gran hallazgo que compartimos con ustedes de forma inmediata a las pocas horas de tener la demostración y la evidencia. En tiempo real, ¿no? Tenemos un video, me dicen, antes de presentarle aquí a estos científicos que hemos invitado. Tenemos un video, vamos a ver este video para los niños, las niñas, la juventud y toda la gente que le interesa la historia de este planeta, sobre todo desde Venezuela. Adelante. Nos encontramos en el estado Táchira en una alianza entre Fundacite Táchira, el Museo Antropológico y Arqueológico del Táchira, el IBIC y la Universidad Nacional Experimental de Francisco de Miranda, en una prospección paleontológica a las localidades donde se han encontrado en el pasado los restos de dinosaurios como la Quintasauro y Tachiraptor. Estas especies fueron descritas anteriormente y son unos de los dinosaurios que se han encontrado más al norte de América del Sur. Un bloque de arenisca, ¿verdad? Podría ser arenisca blanca. Pero también visitamos las localidades de la formación La Luna, que es Cretácico, donde estas formaciones tienen concreciones, donde en su interior hay restos también de peces y otros organismos. Otras formaciones que visitamos es San José de Bolívar. La cuenta de 16 dientes estos puestos en fila. El maxilar tendría que ser como así. En donde un señor allí ha colectado por muchos años restos
rocas con restos de vertebrados, en su mayoría peces. Hay algo como muy negro a la piedra, cortezas de ¿Cómo se llama? eché al hombro y me la traje y la puse Atilano. ahí sobre la mesa y le dije, mira, esto es una piedra y me parece que es como un Francisconi. tronco que tiene por dentro, pero duro. ¿Verdad? Es una columna vertebral. Muy importante para que en el futuro se haga un proyecto a estas localidades y podamos seguir estudiando y explorando este rico estado que promete un reservorio paleontológico de este periodo geológico que son pocos en Venezuela. Esa de verdad. Una maravilla. Una maravilla. De verdad. Aquí está entre nosotros el doctor Alberto Quintero, director del IBIT, el doctor Rodolfo Sánchez Garbet, ingeniero en geociencias, graduado en Maracaibo, ¿verdad? Sánchez Garbet, quien aparece en el video y podría darnos el primer testimonio, porque entiendo que son montañas andinas por ahí cerca de La Grita, ¿verdad? Esa es Sí, estás escuchando, se te escucha. ahí pasamos toda La Grita y pasamos parte de la cantera esta que está en Lobatera, que es donde sale el cráneo del ictosaurio. ¿Qué quedaba ahí? ¿Cómo podría...? Lo que es La Grita era parte continental, que de ahí es donde vienen los primeros dinosaurios del norte de Sudamérica, que es el Tachirráctor y la Quintasauro, y los peces sí son ya de mares pocos profundos del Cretácico. ¿Y cómo los descubriste ahí, si son peces? Cuando estudiábamos nos llevaron a una cantera que se llama Cantera La Luna, ¿verdad? ¿Qué quedaría ahí? ¿Un lago? No era lago, era el mar. Era mar. Un mar poco profundo, donde se forman concreciones. Las concreciones son... ¿No es muy alto eso para que el mar llegara hasta ahí? No, porque eso está alto por el choque de placas. Cuando Correcto. chocan las placas, todo era horizontal. Todos los depósitos eran horizontales. Cuando chocan las placas, se forma lo que es la cordillera de los Andes. Y por eso O sea, que ustedes esas Fue montañas... antes del choque de placas que surgieron en esas montañas. Sí, es las placas suramericanas con la placa del Caribe. Bueno, una maravilla, imagínate. La placa suramericana con la placa del Caribe. Colisionaron y se formaron todo lo que es la cordillera de los Andes suramericanos. Correcto. Ahí vemos un señor, el señor Atilano Francisconi, mi saludo al señor Atilano Francisconi, que sus antepasados llegaron de Italia y él ha ayudado mucho a recopilar, ¿verdad? Campesino. Por aquí tenemos a Oscar Javier, forero coronel, licenciado también, y quien ha participado en todos estos procesos. ¿Qué me cuenta, forero? Sí, bueno, presidente, de verdad que muy contento de estar acá. Nosotros como Ministerio de Ciencia y Tecnología, como misión, Gran Misión Ciencia, doctor Humberto Fernández Morán, realizamos los procesos de articulación entre el propio Ministerio, entre la Universidad Francisco Miranda, el Museo del Táchira, porque sabíamos que había un potencial significativo en diferentes zonas del Estado. Fíjate que el Estado Táchira es la única zona en la cual se han descubierto dinosaurios en Venezuela. Allí tiene 2 muestras de la Quintasaura. Vamos a mostrarlo, y vente, el Javier. Tachirráptor. Vente por aquí, párate por aquí para que se lo muestre y véngase a la cámara. No podemos perder esta oportunidad. Sí, Mira, bueno. véngase para acá. ¿Cómo te llamas tú? Omar. Omar Daniel Somoza. Mira, Sí, se ve. par de científicos venezolanos. ¿Qué podemos mostrar por aquí? Acércate. Hace unos años se había descubierto y por eso se hace el proceso de invitación a expertos en paleontología que fueran al Táchira junto con un equipo de expertos también del propio Estado a hacer verificación en diferentes sitios para conocer la potencialidad de nuestro Correcto. ¿Qué territorio. tenemos aquí? Allí ¿Qué me entran puedes ya los presentar? especialistas. Dale, Omar Daniel. Ese apellido Somoza, ¿de dónde es?
Mi abuelo era mi bisabuelo, perdón, era de las Islas Canarias. Ah, Pero Somoza. No sé si... Sí, Islas si Canarias. uno de allá. Los Guanches. Bueno, yo recibí la invitación de Fundacite Táchira a hacer una prospección a áreas que tenían interés paleontológico. Yo estoy laborando en el IBIC desde el 2018 y ese mismo año comencé a realizar la curaduría del material de dinosaurios que provenían de las adyacencias del pueblo de La Grita. Correcto. Entonces, cuando yo recibí la invitación, a mí me interesó mucho visitar de nuevo la formación, la quinta. A lo que se refería Rodolfo con que es continental, es que esas rocas se formaron en un ambiente que era terrestre. A diferencia del ictiosaurio, estas rocas que son calizas, estas se formaron en fondo marino. Correcto. Hace 100, 150, 200 millones de años. Hace entre 80 y 100 millones de años más o menos. Esa región estaba a nivel del mar. Correcto. O por debajo del nivel del mar. Los Andes no se habían formado, pero la montaña se elevó mucho después. Y es el mismo caso, parecido a este. Esto era en el centro de Pangea, los dinosaurios venezolanos vivían en el centro de Pangea. ¿Qué es Pangea? Al principio de la era mesozoica, todos los continentes estaban juntos en un unidos, solo. correcto. Hay que explicárselo para que la gente sepa. Era un solo continente que se le conoce como el supercontinente Pangea. De hecho, Pangea significa toda la Tierra, toda la Tierra. Venezuela, o lo que futuramente sería Venezuela, durante Pangea, estaba en el centro de ese supercontinente. Éramos el centro del supercontinente. Eso Sí, explica todo. Sí, Eso explica todo. En el pasado, los paleontólogos sostenían que en el centro de Pangea no habían dinosaurios porque era demasiado árido. Entonces, estos descubrimientos permitieron abolir esa creencia y que sí habían dinosaurios en Pangea. No solo que habían dinosaurios en el centro de Pangea, sino que el clima no era tan árido como se creía. Porque esta roca... ¿Qué nos explica esta roca y qué podemos descubrir allí? Primero, hablando de la roca, esta roca es arenisca. Correcto. Y los estudios litológicos y geoquímicos indican que esa región era una llanura aluvial. Entonces, era algo similar a los llanos venezolanos, pero algo más boscoso y que se inundaba estacionalmente. Es probable que esas inundaciones hayan provocado la muerte de estos animales, pero paradójicamente provocaron también o facilitaron su fosilización. Esto es parte del material que se conoce de la Quintasaura venezuela, que fue el primer dinosaurio en recibir nombre en nuestro territorio. Aquí podemos ver varios elementos, quizás para nuestra audiencia sea difícil distinguir algunos elementos si no tienen algún contexto de la anatomía del animal, pero este hueso que se ve acá es la maxila izquierda. Entonces aquí tenemos un fragmento del fémur, esto es un metatarso, esto es otro metatarso, aquí hay una tibia, hay varias vértebras, hay un queurón, que un queurón es, si recuerdan cómo es el esqueleto de la cola de un dinosaurio, parece un espinazo de pescado. Las espinas que van hacia abajo son los queurones, entonces este es un queurón. Este es el caso de la Quintasaura. Y el otro elemento que tenemos acá es el dinosaurio carnívoro, el Tachiraptor admirabilis. Tachiraptor lo llaman, sí, o los tachirenses. Sí, Tachiraptor admirabilis, que recibió el nombre Tachiraptor en referencia al estado Táchira y admirabilis porque fue hallado en una zona cercana a la ruta de la campaña Mirable. Correcto. Por eso se le dio el nombre de admirabilis en aquel entonces. El nombre de este espécimen se publicó en 2014, pocos meses después de haberse publicado la Quintasaura. Esto sí fue producto ¿Qué antigüedad tiene el Tachiraptor? La Quintasaura y Tachiraptor son contemporáneos, son de inicios del Jurásico, muy inicios del Jurásico, tienen alrededor de 200 millones de años. Naguará, pues. Empezandito el periodo Jurásico. Bueno, para que ustedes vean la riqueza que tiene nuestra Tierra, sí, que éramos el centro del planeta cuando estábamos todos unidos y ahora somos el centro, pero de la idea de la esperanza, de la libertad. Sí.
y de la igualdad. Sí, el descubrimiento de los dinosaurios fue lo que puso a Táchira en el mapa paleontológico, como quien dice, no solo de Venezuela, sino del mundo. Correcto. Y por eso Táchira siempre ha tenido importancia paleontológica, pero estos descubrimientos fue lo que hizo que hubiera más atención allí. Y por eso fue que atendí la invitación de Fundacite. Los dinosaurios los trajimos aquí también de invitados porque el descubrimiento de la exploración de la semana pasada es preliminarmente De descubrimiento, estos sí son verdaderos descubrimientos. Lo identificamos preliminarmente como un ictiosaurio, pero está a la espera todavía de que le hagamos los estudios necesarios. Correcto. Y le saquen la cédula, pues. Sí, exacto. Está bien, por aquí también tenemos a Anderson Jaime Ramírez. Tú eres también tachirense, Anderson, filósofo, antropólogo, estudioso de la arqueología. Qué apasionante es saber y poder estudiar todo el pasado de la Tierra y bueno, y de nosotros también, los Homo sapiens. Y desde el Museo del Táchira, presidente, hemos venido haciendo pues este trabajo que afortunadamente pues ha tenido estas repercusiones tan importantes. Hay tres cositas que quería compartir con ustedes. En primer lugar, pues la importancia de estos descubrimientos. Estos descubrimientos vienen siendo parte de un trabajo que desde el Museo del Táchira se viene haciendo desde hace ya algunos años, tanto en la parte arqueológica, ahora en la parte paleontológica, por la preocupación de la salvaguarda de nuestro patrimonio cultural. Desde el Museo del Táchira se ha logrado la creación incluso de medidas de protección, gracias al Consejo Legislativo del Estado Táchira, de espacios patrimoniales, tanto arqueológicos como paleontológicos. Y esto pues viene aún más a aunar pues esa necesidad de protección de nuestro patrimonio cultural. También desde el Museo del Táchira estamos pues convencidos de que estos descubrimientos, de que estos estudios, de que estos trabajos van a contribuir eficazmente a la cohesión cultural del pueblo venezolano, con ese sentimiento de nacionalismo que tanto interesa en estos momentos. Esa cohesión emocional es el primer elemento para el rescate de la soberanía. Máxime cuando estamos en un sitio tan vulnerable como lo es la frontera, vulnerados por una invasión de tipo cultural también. Estos elementos reconcilian al pueblo tachirense con su territorio y nos ayuda a entender y a romper esa lógica malsana del capitalismo y a entender que eso forma parte de un tesoro que está en la tierra y que ese tesoro tenemos que defenderlo. Eso apasiona mucho. Apasiona mucho y además es de gran interés para nuestros niños, niñas y para todo el mundo. Todo lo que Venezuela, que es un museo andante, pues nosotros somos un museo de 200 años para acá. Fuimos el centro del mundo, mira, yo eso no lo sabía, para que tú veas. Fuimos el centro allí del nacimiento de la vida. Es una cosa maravillosa, verdaderamente. Y hablando de museo, presidente, el Museo del Táchira, a raíz de esto, quiere formar también unas propuestas de llevar parte de estas piezas, devolverlas al Táchira, devolverlas incluso a las comunidades para generar una dinámica propia de formación a las comunidades. Y hay que incorporar a Antilano a las propuestas, que es el poder popular. Hay una propuesta incluso desde el poder popular y desde las comunas de esos sectores para musealizar mucho de esos espacios. Pero tú me trajiste también un regalo, Anderson. ¿Cómo no? Aquí mira el regalo que me trajo. Una boleadita de chimú para el presidente. Ajá, un poquito de chimó no cae mal a esta hora. Un trabajo de Reina Durán, fundadora del Museo del Táchira. Bueno, mi saludo a Reina y a todos los masticadores y cultivadores del chimó. Bueno. Y detrás está otro texto, también otro libro, que es uno de los espacios arqueológicos muy importantes que tenemos en el Táchira, que en su momento se llamó la Machu Picchu de Venezuela. Correcto. Que es Colinas de Queriquea, otro sitio también que está a la espera de ser musealizado, de generar también estas dinámicas de formación comunitaria que pueden servir incluso para el desarrollo de nuestras comunidades desde el punto de vista turístico, un turismo hecho por las comunidades, desde las comunidades, con estos tesoros arqueológicos y antropológicos de nuestro territorio. Pensando a nuestra Venezuela desde todo punto de vista, articulando la historia lejana, la historia más cercana y la historia que está en pleno desarrollo.
Esto es maravilloso y esto es posible gracias a la gran misión Humberto Fernández Morán, nuestra gran misión de nueva generación para la ciencia, la innovación. Aquí tenemos el director del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas y profesor Alberto Quintero. Es una maravilla todo esto que vamos descubriendo día por día, Quintero. Sí, saludos, presidente. Un gusto estar aquí de nuevo. Fíjense, al igual que el Táchira, presidente, Venezuela está llena de otros tipos de yacimientos que no solo están en Táchira, sino que se han descubierto también este tipo de animales en el Perijá, en la zona de Monagas, en varias partes del país, ¿no? En Falcón, debo decirlo también. Y esto abre una gran vertiente, presidente, porque no solo son las líneas de investigación, sino es la docencia. Es la docencia a nivel de pregrado, es la docencia a nivel de posgrado, y hablando de carreras, pues, en el caso de la Universidad de la Ciencia, o posgrado, maestría y doctorado, bueno, da mucho que decir. Yo creo que Venezuela presenta unos grandes depósitos, unos grandes yacimientos que deben ser explorados con toda la fuerza y da para mucho. Este tipo de descubrimiento se viene dando desde hace un tiempo para acá. Y el IBI, igual que en otra parte del país, está lleno de estos depósitos, de no solo del Táchira, sino de varias partes del país, que pueden servir para ilustrar, para educar y sobre todo para hablar de nuestro testimonio. Usted dijo hace rato, oye, estos peces, ¿cómo se pueden conseguir en zonas montañosas? Yo le puedo decir, en la zona de la culata de Mérida, por ejemplo, en medio del páramo, se han conseguido restos de crustáceos y conchas marinas. Correcto. Precisamente porque habla de cómo fueron las eras geológicas, cómo fueron modificando el paisaje, cómo fueron modificando los terrenos, y lo que antes era un mar extenso y profundo, ahora es una zona montañosa, como lo decía en la Pangea, como la deriva de los continentes fueron modificando los terrenos, los paisajes, y es lo que tenemos hoy en día. Ahora, fíjate, yo he visto algunos documentales muy buenos en Conciencia TV, la televisora de la ciencia, ¿no? Que debería ser como el núcleo, Gabriela, para expandir la capacidad de comunicar todos los descubrimientos, todas las investigaciones maravillosas. Ahí vi varios documentales sobre Urumaco, aquí todos los descubrimientos en Urumaco, impresionante. Y además, bueno, ahora levantamos al mundo estos nuevos verdaderos descubrimientos. Tú me estabas hablando de la línea de investigación, fortalecerla. Me hablaste también de la necesidad de crear la carrera de paleontología con todo el conocimiento acumulado, y yo te respondo, dado que vamos a construir el Museo Nacional de la Historia de Venezuela, próximamente va a ser una gran sorpresa. Nosotros la historia la empezamos por aquí, así que muchas de estas piezas tendrán que venir bajo la selección científica de ustedes al Museo Nacional de la Historia de Venezuela, que es la historia de nuestra América. Bueno, Gabriela, ¿qué más me dice? ¿Qué más propone? Ya terminando este segmento. Bueno, presidente, abrazar con mucho cariño y empeño y orgullo a nuestros museos arqueológicos y antropológicos que tenemos en Venezuela, como Urumaco, como el Museo Antropológico del Táchira, que forman parte de esta gesta de descubrimientos paleontológicos que además nos ponen en sintonía con la vida. Estamos viendo la evolución de la vida en las eras geológicas y cómo esa evolución hoy, por supuesto, en sus múltiples vertientes, llegó a lo que es el Homo sapiens. Es reconocernos, es un elemento también de la identidad cultural, de la identidad geográfica que bien planteaban los compañeros. Yo creo que nos vamos entonces a fortalecer los programas de formación, a generar los posgrados y las carreras de pregrado necesarias, a involucrar a la juventud, al semillero científico, a la edad escolar, que es tan fundamental y que se divierte con toda esta pedagogía del descubrimiento de los dinosaurios. Y por supuesto, Venezuela demostrando, presidente, el talento científico y el orgullo nacional de todo el trabajo que se está realizando en los territorios. Una gran misión ciencia que está pivoteando en cada uno de los territorios. Y por supuesto recomendar que esta segunda etapa, presidente, los compañeros y las compañeras tienen otro hallazgo, que hay que atender inclusive con bueyes. Es una roca, es una formación maciza, mucho más pesada, de atilano, que hay que ir
a recolectar en las próximas semanas. Queremos irnos el día miércoles con el Instituto de Patrimonio Cultural, con la doctora Dinora, a hacer todo el levantamiento, a decretar la zona de resguardo y conservación paleontológica para que ellos puedan seguir trabajando en esta experiencia y que en las próximas semanas nos traigan los nuevos resultados de las excavaciones y que esto se convierta en una agenda de divulgación, de conocimiento nacional y, por supuesto, de identidad. Venezuela es una maravilla y un milagro andante. Miren esta belleza, vengan para acá, vamos a recordar aquí una foto ya terminando este segmento y que continúe el desarrollo de las investigaciones, el apoyo de nuestra identidad histórica y muy pronto la Universidad de las Ciencias Humberto Fernández Morán abra una carrera internacional de paleontología desde Venezuela para el mundo. Bueno, que Dios me los bendiga, los felicito. Y ahora nos vamos al segmento de las artes. Ustedes con su arte y nosotros con nuestra arte. Vamos a darle, adelante.